Muy buenos días para todos los asistentes a este encuentro programado por la Secretaría de Educación de Manizales, la Corporación Sueños 4. Muy buenos días para todos los asistentes a este encuentro programado por la Secretaría de Educación de Manizales, la Corporación Sueños 4.0, la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali, el Grupo de Investigación Maestro Siglo XXI y la Institución Educativa Rural Miguel Antonio Caro, para reflexionar sobre la educación y de manera muy especial sobre la educación con enfoque diferencial para la atención de los jóvenes y adolescentes en el marco del sistema de responsabilidad penal, reconociéndolos como sujetos de derechos y valorando la diversidad ante situaciones de vulnerabilidad y o discriminación, para dar respuesta a la realidad del adolescente y poderlo ayudar desde su proceso educativo y reconstruir su tejido social, estableciendo pautas que le permitan identificar lo que le da sentido a su vida, para que tenga un desarrollo personal y social enmarcado en el respeto por los derechos humanos, independientemente de su proceso judicial. Estos encuentros son muy enriquecedores porque nos permiten pensarnos y repensarnos para asumir los retos de la educación inclusiva, pensando en que todos somos diversos y que debemos dar respuesta a cada particularidad. Y para profundizar un poco más en este tema, que hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Ellos son el doctor Francisco Arturo Vallejo García, secretario de Educación de Manizales, una persona verdaderamente comprometida con la transformación de la educación en el siglo XXI. Tenemos en nuestro panel también a la doctora Isabel Cristina Hernández Madrid. Ella es psicóloga, magíster en educación. Laboró durante 17 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Actualmente es docente de la Universidad de Caldas. Ella nos hablará hoy sobre el enfoque de las capacidades en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También nos acompaña Cristian David Holguín Trujillo. Él es un joven de 26 años de Armenia, Quindío. Actualmente vive en Medellín. Es experto en tecnología Google, certificado, fotógrafo de confianza de Google e innovador social, quien nos hablará sobre la educación del siglo XXI y el desarrollo de las habilidades 4.0 y cómo desde el aula podemos potenciar las habilidades de los jóvenes para afrontar los retos del siglo XXI. También nos acompaña el rector de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali, Diego Mauricio de Geas Moreira. Él es licenciado en Literatura y Español, especialista en desarrollo intelectual, magíster en educación con énfasis en lenguaje y autor de la serie Taller Comprensión Lectora desde transición hasta grado décimo. Nos acompaña también el rector de la Institución Educativa Miguel Antonio Caro desde el año 2016, José Javier Guerra Negret. Él es magíster en educación de la Universidad Pedagógica de Colombia, candidato a doctor, vicepresidente de la Junta de Rectores Rurales del municipio de Manizales e integrante del Grupo de Investigación Maestro Siglo XXI. Muy bienvenidos a todos nuestros panelistas. Ahora los invito a ver el siguiente video del chino Kai-Fu Lee. Este señor fue el creador de CART, el primer sistema de reconocimiento de voz que presentó Apple en 1992 como parte de su tesis doctoral. Él es considerado como uno de los mayores expertos en el mundo en inteligencia artificial, donde nos habla sobre su experiencia y el propósito de vida. Adelante con el video, Santi. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día,
el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad, pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente, pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo a un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Buenos días, Nancy. Finalizó el video.
Muy buenos días para todos, para toda la comunidad educativa. Estamos presentando una falla técnica, mientras que nuestra presentadora, para los que no me conocen, mi nombre es José Javier Guerra Negrete, rector de la institución educativa rural Miguel Antonio Caro de la ciudad de Manizales. Para nosotros es un honor haber tenido o tener en este día a este panel desde nuestro secretario de Educación, el rector de la ciudad de Cali, Diego, a nuestro joven Cristian, a la profesora Isabel Hernández. De verdad que es un honor que nos complace tener y presentar ante la comunidad educativa, y más en el contexto que vamos a hablar hoy, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Voy a hablarle brevemente de nuestra institución. Voy a compartirles en este momento la pantalla. La institución educativa rural Miguel Antonio Caro este año se propuso, teniendo en cuenta la pandemia, crear una estrategia pedagógica que permitiera hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que teníamos en el momento para poder seguir llevando a nuestros jóvenes, tanto de la población regular como de la población del sistema de responsabilidad penal, el servicio educativo, más que el servicio, el derecho que tienen a la educación. Por eso, recordemos que el propósito de la educación no es exclusivamente el aprendizaje ni el desarrollo intelectual, sino el florecimiento pleno de todas las personas. Nuestra institución está conformada por 10 sedes, las cuales están bajo el lema de que es una institución diversa por toda la cantidad de población que atendemos: población regular, población del ICBF en el sistema de responsabilidad penal adolescente y población vulnerable también bajo la tutela del sistema de responsabilidad penal, bajo la tutela del ICBF. Amena, porque tratamos que es una institución que logre enamorar a los estudiantes del aprendizaje, moderna porque está diariamente innovando frente a los procesos educativos, y competitiva porque es el enfoque por competencias, como ya los vimos en el video anterior, el que debemos desarrollar en nuestros jóvenes. Como ya les decía, cuenta con 10 sedes distantes una de la otra para poder atender a toda esta población que tenemos en nuestra institución. Nos hemos propuesto resolver estos dos grandes interrogantes: cómo lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de educación regular en el sistema de responsabilidad penal para adolescente, población en protección y vulnerabilidad en la educación a distancia a través de ambientes virtuales, porque es ahora donde nos debemos convertir como unos diseñadores de los diferentes ambientes de aprendizaje. Y el segundo interrogante es cómo fortalecer las competencias cognitivas, socioemocionales y la preparación para la vida durante la emergencia sanitaria del COVID-19 a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescente y a la población vulnerable a través del uso de las TIC. Nuestro modelo educativo es escuela nueva, flexible, apoyados en el ABP, en el aprendizaje basado en proyecto, en el e-learning, que son las herramientas tecnológicas, y en el aprendizaje colaborativo. Esto también está, digamos, o contiene 3 pilares, todo nuestro proceso o todo nuestro modelo pedagógico, que ha venido adelantándose después de que nuestro secretario de Educación, el doctor Francisco, nos dio una charla a los rectores donde debíamos tener en cuenta en los modelos pedagógicos de las instituciones educativas el talento, el desarrollo del pensamiento y la creatividad. Estos 3 pilares nosotros los hemos recogido en 4 desarrollos del pensamiento, donde hemos integrado las diferentes áreas: el desarrollo del pensamiento científico, matemáticas, naturales y tecnología; el desarrollo del pensamiento comunicativo, la lengua, el inglés, la filosofía; el desarrollo del pensamiento socioemocional, las ciencias sociales, la ética, la educación religiosa y las competencias ciudadanas; y desarrollo del pensamiento deportivo, lúdico, artístico. Todo esto es lo que conforma la base de nuestro proceso pedagógico y la formación de nuestros jóvenes en esas competencias que queremos desarrollar. Ahora le doy el paso a nuestro compañero, colega, rector de la institución hermana, que nos está acompañando también en el día de hoy, el rector Diego. Adelante, rector Diego.
Diego, abre el micrófono, no te estamos escuchando, debes abrir el micrófono. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá con ustedes, compartiendo pues con la institución hermana proyectos de trabajo pedagógico que podamos compartir, que podamos retroalimentar. Pues unas breves palabras de agradecimiento, que me gusta siempre empezar por decir que hace más o menos 4 años también iniciamos el mismo proceso de trabajo con los muchachos. Veníamos prestando el servicio por horas extras como en la modalidad de educación pues para adultos, y a partir del decreto 2383 de 2015 pues ya se instituyó que tenían que recibir educación, digamos, inclusiva de acuerdo a su condición de menores de edad. Ahí que la Secretaría de Educación Municipal apostó por generar una propuesta de trabajo desde la educación pública, no por la contratación de un tercero, y se empezó este proceso, pues sí, de la mano también del ministerio, con el acompañamiento de Patrick Alfonso, que nos ha hecho ese acompañamiento a lo largo de toda esta implementación. Y empezamos a construir un proyecto que empezó por la escogencia del personal, nosotros de los docentes, que en este momento son 20 docentes de planta. Nosotros atendemos 2 instituciones, 2 centros, Centro de Formación Juvenil Valle del Lili y El Buen Pastor. Allí tenemos una población en cada centro que oscila entre los 200 y los 300 muchachos. Desafortunadamente, pues Cali tiene una condición de ciudad con unos índices de violencia bastante altos, entonces tenemos, digamos, unas problemáticas en el interior de los centros que reproducen pues todas las dinámicas sociales de la ciudad en términos de pandillas, de fronteras invisibles, de resolución de conflictos. Así que cuando se empezó a conformar el equipo, pues yo, digamos, anecdóticamente digo que cuando me presentaba y les presentaba la propuesta, porque todos eran, exceptuando una de mis docentes, venían de trabajo o en el sector privado o con población regular. Y algunos, pues, digamos, con una experiencia, porque son un equipo muy joven, no tan extenso. Entonces yo decía que los asustaba porque pues la idea era que ellos, para ir a los centros, cuando tomaran la decisión de decir sí a esta oportunidad, pues luego ellos no terminaran diciendo no, yo ya no sigo porque las condiciones socioemocionales pues son muy fuertes, están sometidos a mucha presión. Entonces hacíamos un recorrido por el Buen Pastor, que es una institución que fue una cárcel de mujeres y por lo tanto tiene una estructura más cerrada, más de tipo cárcel, y el encierro pues se siente más. Finalmente todos los profesores que fueron, digamos, que se candidatizaron, todos excepto uno de los 20 iniciaron el proceso y están acompañándonos desde esa época, desde hace ya más tardecito en el 2018, cuando ya pudimos conformar todo el equipo. Y la verdad es que es un equipo de trabajo pues excelente en términos de la proactividad y en términos del empuje. Aquí en este caso Gina Cubillos, perdón, pues ha impulsado esta participación en este evento que nos convoca hoy. Pues por iniciativa propia y todo eso, como para mostrarles un poco lo que es ese equipo que ha sido pues muy extraordinario. Trabajamos sobre 4 ejes: formación para el trabajo, inclusión, resolución de conflictos y metodología por proyectos. En este momento pues día a día los profesores han ido creando esa metodología y pues vamos encontrando que es en ese día a día y en esa proactividad de los docentes que hemos podido construir esa estrategia pues sobre esos 4 ejes. Muy complacido, le agradezco al rector la invitación, a todo el equipo, y pues aquí atento para aprender de todos ustedes y de pronto que más adelante podamos también compartir experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega, por esas palabras y por presentarnos un poco de tu institución educativa.
Ahora vamos a dar paso a nuestro secretario de Educación, el doctor Francisco, no sin antes de invitarlos a todos a registrarse en nuestro chat con sus preguntas, inquietudes frente a los panelistas. Ahí estará nuestro coordinador Luis Gabriel anotando todas esas preguntas e inquietudes que tienen. Doctor Francisco, adelante, el escenario es suyo. Buenos días para todos. Quiero iniciar con unas reflexiones en estos 15 minutos que me dan de intervención y quería preguntarles si ustedes sabían que la etapa de la niñez, la adolescencia y la juventud inicia desde los 6 años hasta los 26 años, es decir, 21 años de la existencia de cada uno de nosotros. Y si tenía en cuenta que el 80% de esas etapas permanecemos en un sistema educativo que está diseñado para disminuir el talento, la innovación y la creatividad de las personas. En este sentido, quiero abrir el debate en esta conversación para mostrarles la concepción que tenemos nosotros de un sistema educativo 4.0 que busca en la etapa más importante, que es de la juventud, desarrollar el talento y el propósito de cada una de las personas para que cuando abarque ya esa etapa de la juventud tenga un proyecto definido y sepa cuál es su destino y cuál es su alegría para poder vivir. Me llamo Francisco Vallejo, secretario de Educación de Manizales en este momento. Mi título más preciado es ser normalista. Adicionalmente, que soy matemático, administrador de empresas, magíster y doctor en educación. Y la preocupación que venimos haciendo un trabajo de laboratorio de innovación pedagógica desde la ciudad de Manizales, varios académicos, es develar que el sistema educativo fue creado en la primera revolución industrial y fue creado con unos conceptos muy claros para generar y buscar empleos y personas que fueran a trabajar en las empresas que tenían estas características, que fueran a trabajos mecánicos repetitivos y de muchas situaciones que no generarían mucho análisis, ni interpretación, ni toma de decisiones. Y esta primera revolución, que inicia con el motor a vapor y el acero, pues genera unos cambios económicos, unos cambios de forma de transportarnos, de mover las mercancías, de acortar distancias, pero genera el cambio de la ruralidad, porque lo que se venía trabajando hasta ese momento, que es el campo en una forma muy grande, pasa a un segundo plano y las grandes empresas que se crean con estas tecnologías, pues genera un desborde de la gente del campo hacia las empresas, creándose muchas ciudades que no existían hasta ese momento. Y en los gobiernos y la burguesía que se crea en ese momento, hay que entender burguesía, aquellos comerciantes se van volviendo muy ricos, incluso por encima de la aristocracia, es decir, de la iglesia y de los reyes, emperadores, etcétera, empieza a tomar posición y empiezan a ver la necesidad con los gobernantes de tomar el control de la educación y reglamentarla. Y ahí nace el sistema educativo. Pero esto va progresando y llegamos a la segunda revolución industrial entre 1880 y 1960, donde hay otros cambios tecnológicos, que viene la gran introducción de la energía eléctrica y el motor a combustión. A partir de ahí se crean carros, aviones, se crean el equipo de sonido, la televisión, se crean los rayos X, y cambia y transforma toda la economía, transforma las relaciones sociales de laborales, porque ahí nacen los sindicatos en esa segunda revolución industrial. Se transforma la relación, por ejemplo, en la salud. Los hospitales entienden que esos aparatos deben de evolucionar y que los médicos deben de abordar el tratamiento a través de las investigaciones y las nuevas vacunas, las nuevas formas de abordar con los aparatos para entender en qué estado de salud se encuentra una persona, etcétera. Los ingenieros ven que el acero se perfecciona tanto y la perfección de los materiales, que ya inician rascacielos de 40, 80, 100 pisos, y eso lo vemos en los países industrializados, lo vemos en Nueva York, lo vemos en París, lo vemos
en grandes ciudades que cambia la transformación de la sociedad. Pero hay un fenómeno raro que la educación 1.0 pues sigue perdurando y no se transforma. Y llegamos a la tercera revolución industrial, que es los computadores, el Internet. Estamos hablando de 1960 al 2010, o sea, hasta hace poco. Y hay unos cambios impresionantes. Vienen un resto de visionarios que ven que los sistemas es la importancia para guardar la información. Ya no como en la educación 1.0, que el centro de la educación 1.0 son los contenidos, y que estos muchachos los llevaban en la educación. O sea, hace más de 200 años el objetivo del sistema educativo era llevarlos a un salón a que recibieran clase, a que repitieran esa información, a que la registraran en el cerebro y a que la reprodujeran. O sea, 4 R's que nosotros les llamamos en investigación. Y sobre ese tema era el que se trabajaba en la educación. Cuando llegamos a la tercera revolución industrial, Bill Gates, Steve Jobs, y un resto de investigadores entienden que esa información ya se guarda en los ordenadores, el Internet entra en el año 90, etcétera, cambian las relaciones, viene la robotización de mecanismos repetitivos de la primera y segunda revolución industrial, aparatos que ya hacen el trabajo por muchos, entonces ya no encontramos para hacer un carro un poco de soldadores, sino unas máquinas que soldan y van construyendo masivamente los carros, y así sucesivamente todas las empresas se van automatizando. La relación, por ejemplo, que se hace en los hospitales cambia totalmente, porque ya los aparatos electrónicos y técnicos entran prácticamente a hacer un juego y a entenderse que se puede avanzar en operaciones en otra forma, a operar del corazón, a cambiar corazones, a cambiar órganos, etcétera, porque cambia toda esta generación de la salud, etcétera. Y vienen en la industria también a cambiar y a introducir en las edificaciones nuevos materiales, edificaciones inteligentes, etcétera. Y hay un fenómeno que permanece igual, que son las relaciones de educación. El sistema educativo vuelve y sigue permaneciendo igual, centrado en contenidos, y el objetivo es llevar a los muchachos a que vean un poco de contenidos, matemática, español, inglés, religión, que no se sabe para qué son. Pero así se formó. Ahora, ¿por qué se forman estos contenidos? Esta cantidad de contenidos se forma porque tenían razón en la primera revolución industrial. Pues, ¿qué le vamos a dar a los muchachos donde no hay bibliotecas? Hace 250 años, si existía una biblioteca en Santa Fe, Bogotá, que tenía 30.000 habitantes, era mucho, y así sucesivamente el resto de países. Entonces el objetivo era que ellos guardaran esa información y la repitieran. ¿Y qué es la cantidad de asignaturas? La cantidad de asignaturas es el progreso que ha tenido esa educación 1.0 para que el Estado tenga la excusa cuando fracasan políticas públicas. Ejemplo, el Estado fracasa en políticas públicas, por ejemplo, de la apertura económica de 1991 con César Gaviria, donde se tenía que fomentar el empleo competitivo, apoyar el emprendimiento, tenían que crear grandes empresarios y crear toda esta gente disruptiva para competir a nivel mundial. Y como se fracasa, entonces crean la cátedra del emprendimiento y la llevan a sumar más asignaturas a las instituciones educativas. También fracasa el Estado hace poquito en políticas de paz y no les funcionó muy bien, entonces llega un mago del Congreso y lo convierte en la cátedra de la paz. Fracasa el Estado en la política de la salud en cuanto a la natalidad, control natal, embarazo temprano, sexualidad, y lo convierte en la cátedra de la sexualidad. Y así sucesivamente. Van enloqueciendo un plan de estudios que lo único que lleva es a reducir, a disminuir, a socavar el talento, la innovación y la creatividad de los estudiantes, porque en la primera revolución industrial era lógico ese sistema educativo. Y en eso no se buscaba eso, se buscaba era que los muchachos se pusieran un poco de contenidos en la cabeza, porque no había más donde tenerlos información. De ahí salen los profesores con la famosa hojita amarilla y él era el erudito y el que lo sabía todo. Y termina la tercera revolución industrial con el mundo digital hasta el 2010 y viene entonces la cuarta revolución industrial. ¿Qué pasa cuando termina la tercera revolución industrial? Un fenómeno que sigue igual. El sistema educativo 1.0. Claro, le han introducido a este sistema cosas de la segunda y de la tercera revolución. Sí, claro, de la segunda revolución industrial que le introdujeron, las guías. Ahí es donde vienen las misiones alemanas de 1875, de 1925 y la de 1965. Y esas traen unas guías y también se confrontan con las guías de las pedagogías activas de Dewey. Y entonces, ¿qué es lo que buscaban esas guías?
Mire, ya dejen de dictar, porque cuando nació el sistema educativo se llamaba vaya dicte la clase, porque en el momento lo que imperiaba en la sociedad eran las dictaduras. Entonces de ahí viene dicte, o sea, tome el control y dicte la clase suya. Y entonces las guías entran como para reemplazar ese dictado, ya no dicte tanto, aquí están las guías y a través de esta guía el muchacho va leyendo y va desarrollando los contenidos. Lógicamente, esas guías eran para reforzar el sistema educativo 1.0. De la tercera revolución industrial que se orienta, se introducen las salas de computadores. Las salas de computadores empiezan a ingresar ya muy finalizando la tercera revolución industrial. Estamos hablando que en los colegios entran más o menos en el año 95 algunos computadores, en el 2000 ya tienen unas salas, en el 2002 más o menos empiezan a entrar el internet, el Estado empieza a entender que tiene que pagar el internet de los colegios finalizando la tercera revolución industrial. Pero ¿para qué se crean esas salas y todo? Para enfatizar en el sistema educativo 1.0. ¿Qué pasa en la cuarta revolución? Estamos en los albores de la cuarta revolución, el Big Data. El Big Data es una cosa grandísima, que estamos hablando del Facebook, Twitter, estamos hablando de plataformas virtuales, estamos hablando del mercado Airbnb, Uber, etcétera, mercados que ya son globales, mundiales y abarcan todo. Hace poquito podemos hablar de Netflix, que ya tumbó la parabólica, se volvió obsoleto. Todos nacimos en la época de la parabólica. Los jóvenes de ahorita saben que el cuento es otro muy diferente, y así sucesivamente. Y ahorita se vienen los robots, la inteligencia artificial, cosas que van a transformar toda la sociedad como la tenemos y que van a hacer tantos conocimientos del 2020 al 2040 que el ser humano no los ha visto en toda la vida que ha tenido evolución como especie. Pero ¿qué es lo que vemos en este momento? Que la educación 1.0 sigue permaneciendo. Por eso nuestra propuesta es una educación que se aparte de ese centro, que son los contenidos, porque los contenidos ya están en todas partes. La preocupación de nosotros no es ir a llevar a un muchacho a que vea un poco de contenido, lo repita, lo reproduzca y los replique en un poco de cuadernos. Nosotros vamos a una educación cuyo centro es el desarrollo del pensamiento y cuyo enfoque es el talento, la innovación y la creatividad, porque eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dicen ahorita que para el 2030 los pocos trabajos que quedan repetitivos de la primera revolución y la segunda, mecánicos, van a ser desplazados por los robots de inteligencia artificial. Por lo tanto, la educación que es repetitiva y mecánica de la primera revolución que venimos nosotros, hay que transformarla, porque si no vamos a ser también reemplazados los docentes con los Watson. IBM y la Universidad de Stanford dicen que para el 25 tienen el mejor tutor del mundo, el profesor Watson, que lo sabe todo, tiene todos los contenidos, pero en forma dinámica, no simplemente esperar a ver cuál es el discurso del profesor, en una forma de entender cuál es lo que necesita el estudiante. La propuesta de nosotros es muy clara y es avanzar hacia un sistema educativo 4.0, donde nos apartemos del 1.0 y nos enfoquemos, no en llenar un poco de materias y de información al muchacho, sino de buscar su talento desde la primera infancia, y 12 años después de estar en un sistema educativo que termina la educación media en el caso colombiano, pues el muchacho tenga claro cuál es su talento, cuál es su capacidad y hacia dónde va, tenga desarrollado, como les decía al inicio, ese 80% de su vivencia hasta la juventud, definido cuál es su propósito y para qué vino al mundo, y no simplemente embolatarlo con un poco de materias para disminuir, y el muchacho termina sin saber. Puede que en las pruebas IFAS a algunos les vaya muy bien, pero ¿qué pasa? El sistema educativo 1.0, para terminar, es un sistema reproductor de clases sociales, y así se creó. Se creó para que estos muchachos fueran los obreros del salario mínimo, los obreros que fueran a repetir para trabajos repetitivos y no tenían que pensar mucho. Y se quedó así, y es un reproductor de clases sociales. Eso está claro, que con el sistema educativo que tenemos, las clases sociales estrato 1, el 70-80% van a seguir siendo 1, las 2, etcétera. Por lo tanto, tenemos que romper ese paradigma si queremos un país desarrollado, si queremos dejar de depender de los países que nos dominan y si queremos tener una juventud que compita contra la inteligencia artificial, que netamente van a ser más fuertes en cálculos, en manejo de información, porque simplemente es un robot que lo crean en un día, le ponen un chip con todos los contenidos y nosotros seguimos botando tiempo en contenidos. Ese es el trabajo que nosotros venimos. Ahora, el 4.0, voy a explicarle dos características del 1.0 y del 4.0. Por ejemplo, una característica de la educación 1.0 ahora muy clara, dar un poco de materias por semana. Por eso ustedes esa característica la distinguen muy fácil en un colegio.
colegios que dan 14, 15, 16, como he encontrado hasta 18 materias por semana en una forma ilógica, porque eso es una educación antinatural. Y es antinatural porque no busca la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? La diversidad. Yo pienso diferente, cada uno somos diversos y eso es lo que nos ha llevado a diferenciarnos de las otras especies animales. Entonces, el sistema no busca eso, es un antinatural. A todo el mundo lo homogenizan y tienen que responder por todo. Y aquel muchacho que dentro de esas 14 materias que ve en promedio pierde 2 o 3, repite el año. Es decir, quiero que me miren a los ojos, que el sistema educativo 1.0 se concentra en sus debilidades, joven, se concentra en sus debilidades, en las 2 o 3 materias que perdió para invalidarle las potencialidades, o sea, le invalidan las materias que ganó. Eso es absurdo, eso es absurdo. Yo entiendo que se defienda esa posición, porque son más de 250 años del sistema educativo 1.0 que ha socavado tanto nuestro cerebro que no nos permite ver las distorsiones con que fue configurado. Válido en ese momento, pero no es válido para ahora. Por eso nosotros venimos en el 4.0 cambiando toda esta estructura de los procesos pedagógicos. Para decirle un ejemplo, en el sistema de nosotros vemos planes de estudio por semestre, hacemos las mismas 12, vamos a ver 12 materias, 6 en un semestre y 6 en otro. Pero esas materias, si el estudiante gana 4 o gana 5, las materias son del estudiante. O sea, hay que reconocer el saber. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer si queremos dignificar la humanidad. Si queremos reconocer al sujeto como un ser que sabe, reconocer sus saberes. Yo, para terminar, digo, si yo contrataría a una persona como secretario de Educación para que me trabaje en un colegio 360 días del año y por 15 días que no puede trabajar por X ya situación, se enfermó, no quiso, algo así, yo le dijera, no, ¿sabe qué? Yo este año no lo voy a pagar y el año entrante me lo repite y no se lo pago y lo tiene que hacer todo. Yo estoy seguro que dentro de esa estructura social que se llama la relación laboral, me demanda ante el Ministerio del Trabajo y me le hacen pagar todo el año y me enciman una multa, pero nadie hace esta discusión y esta revolución para la educación de los jóvenes, como le estoy diciendo, que el 80% pasan su vida sin buscar su propósito, porque el sistema educativo no está enfocado en buscar su propósito, sino por el contrario, en disminuir su talento y creatividad a través de un poco de materias que lo van, digamos, a uno enloqueciendo, embruteciendo, y termina uno un bachillerato sin saber nada y sin saber para dónde va. Ahí dejo la charla, porque esta es una charla muy grande para entender todo el sistema educativo 4.0, pero quería dar estas píldoras como para entender que esta conversación de hoy que nos convoca nuestro rector José, nos debe llevar a esta reflexión y a entender que después de la pandemia la educación debe ser diferente, a entender que la pandemia vino a develar la crisis educativa. Vino a develar que estamos en una crisis educativa, que bien, la crisis venía, pero aquí la vino a develar, como vino a develar una crisis de salud que nunca estuvimos preparados, a pesar que las pandemias son normales, pero nunca se preparó la salud, a ver que estamos en una crisis económica. Pero ¿qué indica una crisis educativa? Una crisis indica que todas las reglas que venían ya no son válidas ahorita. Es decir, después de la pandemia, los que van a mandar en educación, las reglas son las nuevas, las que cambian este paradigma, y espero que todos ustedes sean parte de este cambio para tener no un sistema educativo reproductor de clases sociales, sino un sistema educativo que reproduzca genios, potencie los genios, porque todos nacemos con capacidades, todos nacemos con talentos. Tenemos es que cambiar el sistema educativo que a través de la ayuda de la tecnología, porque la tecnología es un medio y un arma muy buena para nosotros hacer esta transformación y buscar que nuestros jóvenes sean los talentos y los genios del día de mañana para dejar ser países subdesarrollados y dejar ser obreros mecánicos que nos van a reemplazar de un salario mínimo. Por eso, muchachos, muchas gracias, profesores que me escucharon, muchas gracias, estudiantes, y bienvenidos al Sistema Educativo 4.0. Un abrazo. Muchas gracias, señor secretario de Educación. Pero no te me despidas todavía. Quisiera preguntarte entonces rápidamente qué proyectos esperamos en este contexto del 4.0 para Manizales en el año 2021. Muy bien, el proyecto que viene para el 2021 es, nosotros veníamos en investigación hace 8 años, parte de mi tesis doctoral es una de las premisas del sistema educativo 4.0 con me gradué de doctor. Eso indica que hemos hecho trabajo epistemológico y lo tenemos plasmado. El lanzamiento del sistema educativo 4.0 lo vamos a hacer en marzo del año entrante, con la publicación del libro.
donde está todo el sustento epistemológico de por qué tenemos que hacer este salto. Y en estos 8 años tenemos 2 colegios modelos pilotos, o sea, no estamos hablando solamente de teoría. Y para el año entrante entra la RAP, todo el eje cafetero, más o menos entre Armenia, Quindío, Risaralda, Pereira, Dos Quebradas y Manizales. Vamos a entrar en red más o menos 3 colegios del sistema educativo 4.0, donde va a romper todo este paradigma. Y va a romper este paradigma porque nos vamos a enfocar en el 80% de la etapa entre la niñez y la juventud, el 80%, o sea, de 21 años saque el 80% a descubrir su talento. Esos son los resultados que vamos a dar. Estos colegios y estos rectores y profesores que ven que los cambios deben de ser ahora y que la crisis indica que las reglas que venían ya muchas no son válidas y serán válidas otras. Y de toda crisis siempre salen nuevas cosas a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de estructuras sociales. Y esta es la oportunidad de cambiar la estructura social de la educación, que no ha cambiado por más de 200 años. Señor secretario, tenemos una pregunta, perdóname Nancy, desde los que están escuchándonos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede ser competitivo sin contenidos? ¿Mandaría usted a una persona a medir un sitio sin conocimiento de este sistema de medición? Mira, los contenidos no son el centro de la educación 4.0, esos son el centro de la 1.0. Por ahora usted le dan un poco de materias y en cada salón que es diseñado para el aprendizaje, que es diseñado para la enseñanza, perdón, allá entran todos los profesores a darle a usted matemática, español e inglés. En la 4.0 cambia ese concepto. Ahora, los contenidos, tendríamos que entrar ya a un punto más profundo de epistemología. Como le digo, el tiempo acá nos da porque esto es un trabajo de horas para poder entender el 4.0. No es el centro, es el medio. Es el medio como es el medio la tecnología. Es la excusa y el pretexto para el desarrollo del pensamiento, de orden superior. La educación 1.0 desarrolla pensamiento, pero de orden inferior. Por eso usted encuentra en los textos y encuentra cuando evalúan a un muchacho que dice desarrolla adecuadamente multiplicación de 2 cifras. O sea, lo que se busca es que ese desarrollo sea para dar respuesta a un contenido. Nosotros buscamos es el desarrollo del orden superior, desarrollo del pensamiento socioemocional, desarrollo del pensamiento investigativo, disruptivo, desarrollo del pensamiento convergente, divergente, inductivo, deductivo, algo mucho más grande que lógicamente abarca el desarrollo del pensamiento inferior. Los resultados los hemos tenido y siempre nos ha ido muy bien. Hemos superado en los colegios que hemos ido todas las expectativas, pero los contenidos no son para memorizarlos. Los contenidos no son la esencia ya, están en todas partes. Bien. Mientras yo aquí les hablo de un contenido, usted puede abrir su celular o puede abrir las redes y los contenidos están ahí. Es decir, escoger todos esos contenidos y para qué vamos a utilizarlos. Por lo tanto, si un muchacho no se aprende un contenido, no hay ningún problema. Es que de tantos contenidos que ven en 12 años, se les olvidan el 99%. Gracias a Dios se les olvidara. Siquiera el cerebro tiene memoria a corto, mediano y largo plazo. Y ese mediano plazo, ese corto plazo es la que usted se aprende para un examen. Y por eso al otro día de hacer el examen o la otra semana le preguntan al mejor muchacho que obtuvo la nota del concepto y dice, se me olvidó. Pues porque el cerebro tiene que botar todo eso. El cerebro solo le debe quedar lo que él es bueno, en lo talentoso que es, en su creatividad. Por lo tanto, no es que desaparezcan los contenidos son el pretexto para, por lo tanto, no son la esencia. Y ese, digamos, es uno de las estructuras que tenemos que romper de la 1.0, porque creemos que por un muchacho ve muchas materias, es muy inteligente y aprende mucho y va a desarrollar talento y no lo desarrolla. Al contrario, tanta cantidad de materia, tantos contenidos sin un propósito dentro de la diversidad, es donde disminuye, socava el talento y la creatividad de los muchachos. Eso lo dice Ken Robinson, que murió hace un mes y medio, el padre de la creatividad. Eso lo han trabajado muchos investigadores, muchos vienen satanizando eso, pero la diferencia ¿cuál es? Que nosotros venimos plasmando ya dentro del contexto cómo debemos de lograr una educación transformadora que busque potenciar este 80% de la juventud, que prácticamente llegan a la juventud, se termina su juventud a los 26 años y el muchacho prácticamente con una hoja de vida acá, porque ese es el sistema educativo 1.0, reproductor de clases sociales para que salga con una hoja de vida a ver quién le da trabajo, porque de verdad no conoció su propósito, ni conoció cuál es su talento. Y entonces terminan en el mercado, como todos decimos,
26 años, termina de pronto con una carrera universitaria, de pronto, como digo, porque no todos, y entonces le hacen una pregunta cuando van a trabajar, ¿y qué experiencia tiene? ¿Y qué sabe? Es una cosa como loca, descomunal, o sea, una sociedad que desde el mismo sistema educativo se contradice a lo que está preparando para que en la realidad le digan que usted no sabe nada, por eso no tiene experiencia y estamos buscando una persona que ya haya cogido la experiencia para poder contratarlo. Muchas gracias, señor secretario. Agradecemos infinitamente todas estas reflexiones. Educar en y para la diversidad debe ser nuestra bandera. Hay muchas preguntas que surgen aquí en el chat, pero como tú mismo lo dices, este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y que seguramente vamos a tener que crear otros conversatorios para hablar sobre el tema. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, también nos acompaña en el panel la doctora Isabel Cristina Hernández Madrid. Como les dije, ella es psicóloga, actualmente es docente en la Universidad Caldas, pero tiene una gran experiencia en el trabajo con la población del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque pues trabajó 17 años allá, sobre todo con los jóvenes pertenecientes y egresados al sistema de responsabilidad penal. Doctora Isabel Cristina, buenos días, bienvenidísima. Bueno, muy buenos días a todas y a todas las personas que se conectan con nosotros en este live. Es un live. De verdad, después de estar tantos años trabajando en el ICBF, encontrar iniciativas como esta que no parte de la misma entidad, sino del sistema educativo, donde uno encuentra cómo se empiezan a involucrar de manera decidida los diferentes actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en este caso específicamente con los adolescentes y las adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Creo que marca un camino positivo, marca un camino de una real transformación en la medida que comprendamos que los cambios de la sociedad exigen de nosotros la articulación interinstitucional, el trabajo en red, y creo que esto lo ha venido abordando, comprendiendo y ejecutando de manera particular el ámbito del sector educativo de la ciudad de Manizales y en especial pues todo el trabajo que viene haciendo la institución educativa Miguel Antonio Caro con su rector y con las personas y con pues, Nancy, las personas que vienen trabajando en torno a esta situación. Entonces, igualmente agradecer la invitación, realmente a mí me honra, me implicaba siempre un reto y una reflexión, poder, digamos, transmitir algunos pensamientos ligados al sistema de responsabilidad penal adolescente y el enfoque de capacidades en el cual pues no creo que va a poderme extender mucho por temas de tiempo. Sin embargo, quiero empezar abordando mi conversación, mi intervención a partir de una reflexión, y es que los adolescentes del sistema de responsabilidad penal no siempre han sido adolescentes del sistema de responsabilidad penal. O sea, cuando nosotros vemos a este sujeto y le fragmentamos su vida y le ponemos el rótulo adolescente del sistema o vinculado al sistema de responsabilidad penal, de alguna manera estamos haciendo una incisión muy fuerte y digamos abrupta en el trayecto de una vida. En el trayecto de una vida que está sujeta a una serie de determinantes sociales que de alguna manera condicionan ciertas disposiciones y predisposiciones de este sujeto a determinadas circunstancias sociales. Estas
estos determinantes sociales y estas condiciones específicas de los contextos en los cuales nuestros y nuestras adolescentes se desenvuelven desde su niñez, de alguna manera irrumpen de manera significativa en aquel concepto tan importante y que es un derecho, que es la libertad. Entonces, este adolescente que vemos hoy privado de la libertad o vinculado con una medida, tiene una historia y ha vivido en un contexto histórico, cultural, geográfico, que de alguna manera los priva de la libertad antes de ser privados de la libertad. Puede resultar paradójico la reflexión que yo hago, pero asumo siempre esta conjetura, que los adolescentes privados de la libertad son seres humanos que han sido privados de la libertad mucho antes de haber sido aprendidos o sancionados con una medida que restrinja su posibilidad de relacionarse o vivir en sociedad. Y esta privación de libertad, y este concepto de libertad y esta mirada de la privación de la libertad constituye un eje central del enfoque de capacidades que se fundamenta en la libertad de bienestar y en la libertad de agencia. Esa libertad de bienestar que está vinculada a las oportunidades que un ser humano tiene para poder hacer elecciones. Si bien es cierto, muchas personas me pueden decir, pero claro, ellos pueden elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Cuando nosotros, o cometer un delito, no cometerlo, por supuesto, pero hay unas condiciones del contexto social que hacen que las posibilidades y el espectro para la toma de decisiones, ese número de oportunidades se reduzca en las personas. Hay 3 oportunidades mínimas entre muchas otras que tienen los seres humanos y tienen nuestros niños y niñas, que es la oportunidad de tener una vida larga y saludable, la oportunidad de acceder a la educación, adquirir conocimientos, ¿sí? Adquirir conocimientos, acceder a la educación y la oportunidad de acceder a recursos. Esas 3 oportunidades mínimas que plantea incluso el concepto de desarrollo humano, serán, si las vemos en nuestros niños y niñas, determinados contextos, y con esto no quiero, digamos, criminalizar a la pobreza como si fuera haya una ligazón 100% entre la pobreza y el crimen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a la trayectoria vital de una persona que está vinculada al sistema de responsabilidad penal, encontramos que esas oportunidades mínimas que debe tener un ser humano para el desarrollo de sus capacidades, es decir, poder elegir libremente lo que quiere ser y hacer, y por eso me parece fantástico lo que expone el secretario de Educación, y es que además de lo que yo soy bueno, que me gusta, o sea, que me apasiona. Digamos que en este momento, y hago un paréntesis, hay muchos estudiantes que pueden acceder a la educación pública universitaria. Preguntémonos si es lo que ellos querían elegir o fue lo que les tocó estudiar, ¿sí? Entonces, en un contexto en donde las posibilidades y las oportunidades están limitadas y se ofrece, y el rango de elección es tan pequeño, tan constreñido, hace que esas libertades humanas se vean limitadas, y las posibilidades de elección que tenga un ser humano
para poder ser y hacer lo que considera valioso ser, se ven limitadas. Y eso es lo que en definitiva, ¿verdad? Termina uno identificando en las historias de vida de los adolescentes vinculados y las adolescentes vinculadas al sistema de responsabilidad penal, unas posibilidades y unas oportunidades constreñidas desde la posibilidad de acceder a la salud. Son chicos que viven en unas, como lo decía el representante de la institución educativa Ciudad de Cali, donde viven en unos contextos donde la posibilidad de tener una vida larga, no solamente por las barreras para acceder a la salud, sino por las condiciones del contexto de la violencia, hacen que estos niños y estas niñas mueran y que tengan que desarrollar ciertas habilidades para su supervivencia que de alguna manera y paradójicamente también los enfrenta a la muerte, ¿verdad? Son lugares donde nuestros niños mueren por balas perdidas, donde los niños desarrollan mecanismos de autoprotección también para poder defenderse de un contexto que a veces los obliga a someterse a factores de riesgo, donde el acceso a la educación y que más de lo que exponía el secretario de Educación también restringe las oportunidades. O sea, acceder a la educación no es irme a sentar un aula, sino que esa educación responda a mis capacidades, a mis elecciones, a mis intuiciones, a mis deseos. Por eso la educación se constituye en un espacio fundamental de generar oportunidades para que ese ser humano en ese contexto pueda desplegar todas esas potencialidades y esos deseos y esas aptitudes que tiene. Yo siempre he dicho que nuestros chicos del sistema de responsabilidad penal son chicos y chicas que tienen una cantidad de aptitudes que incluso las utilizan en el mismo ejercicio de ciertos comportamientos que están fuera de la ley, pero que ostentan habilidades cognitivas, habilidades motrices, habilidades de pensamiento, habilidades de planeación. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer una resignificación de estas potencialidades, aptitudes que tienen nuestros chicos y que jueguen a favor de él en términos de su esperanza de vida, de su desarrollo, de encontrar esas potencialidades que les genere si se quiere utilizar el concepto como de autorrealización, de bienestar de sí mismo a partir de una educación vista como una oportunidad, no solamente, pero no por cumplir un indicador, no por decir tenemos 200 estudiantes estudiando y hemos reducido el número de deserción escolar y hemos aumentado el número de la tasa neta de la educación en básica secundaria, en media. No es el número. Es que, ¿qué está pasando? O sea, cómo esa educación termina transformándose, ¿verdad? Termina transformando al sujeto o logrando que el sujeto logre con ella sus pretensiones, encuentre con ella, encuentre a través de ella quién es, qué es lo que desea. Encuentre a partir no de sus desaciertos, sino de sus aciertos, como lo decía el secretario de Educación, de sus aptitudes, lo que puede hacer con su vida. Entonces, el reto de la educación en clave de capacidades es fundamental porque realmente permite que el adolescente y la adolescente se libere y se libere encontrando y se libere identificando y pudiendo hacer uso de sus capacidades, de eso que desea hacer. Pero lo vemos que es restringido. Vemos que nos toca aprender una serie de materias básicas, vemos que las posibilidades de expresión y de desarrollar ciertas habilidades se restringen en el contexto educativo. Y realmente el contexto educativo abre una puerta, pero es una puerta que también y de alguna medida es un reto, porque generalmente desde los paradigmas pretéritos es como el ser humano tiene que acomodarse a, pero el reto que tenemos
identificando un enfoque diferencial, identificando que somos seres diversos, pues también es acomodarnos a esa diversidad. O sea, no solamente que el sujeto se acomode a, sino cómo nosotros desde el sector educativo, desde nos acomodamos a ellos. No los vemos en masa, sino los vemos como individuos con necesidades particulares. Es un reto para nosotros los educadores, pero no es imposible. No es imposible y en este reto de entender esta lógica de capacidades, entender el estudiante de esas potencialidades, identificar la educación como un elemento liberador y emancipador de la persona, entonces permitirá no una sociedad en donde estratifiquemos a las personas, sino que las personas van a poder identificar, van a poder establecer qué es lo que quieren y desean ser en la vida. Ya me pasé, creo que ya me pasé de los, no, todavía me quedan unos minutos. Entonces, eso es algo importante, es ver a la educación como liberadora. Hay una, como liberadora en la clave de poder ostentar esas capacidades de ser y hacer lo que yo deseo ser y esas capacidades de bienestar. Pero también la educación creo que tiene un reto importante y es generar esa libertad de agencia. Yo creo que es importante que la educación permita el desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo de un pensamiento que permita al estudiante tomar decisiones frente a su vida, sentirse seguro de la toma de dichas decisiones. Es un espacio donde se debe favorecer esas capacidades, esas posturas desde la agencia, desde la libertad de agencia que permite que las personas aprendan a tomar decisiones. Tener las libertades y las oportunidades restringidas, en efecto, es un limitante para la toma de decisiones, pero también, digamos, si comprendemos que en esa libertad de agencia permitimos que las personas y los chicos puedan desarrollar su voz, poder participar de toma de decisiones de manera clara, de manera analítica, ¿verdad? Donde ellos puedan ir desarrollando su participación y aumentando su participación en las libertades políticas y entendidos políticos como en la toma de decisiones, la capacidad de analizar, sentirse involucrados también en el desarrollo instrumental de sus capacidades. Creo que es un reto muy complejo, pero es fundamental para el sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo, estoy hablando desde preescolar hasta la universidad, incluso la maestría, los posgrados y los doctorados, ¿sí? Pero en este momento, claro, estamos viendo estos adolescentes que casi que tienen un conflicto con el sistema educativo, que casi que el primer sistema que los aborta es el educativo, del primer sistema que se distancian es el educativo. Y ese distanciamiento y ese aborto o ese rechazo del adolescente, que es rechazado incluso antes de que sea vinculado al sistema de responsabilidad penal, porque óigase bien, este chico que está vinculado al sistema educativo, al sistema de responsabilidad penal, muchas veces desde hace mucho tiempo no ha vuelto al sistema educativo o fue retirado del sistema educativo. Y retirado del sistema educativo no quiere decir que fue una decisión de un rector de una institución educativa. No me estoy refiriendo a esa práctica solamente. Me estoy refiriendo que ese sistema educativo no fue capaz de adaptarse a él. Y él se retira del sistema educativo, lo cual restringe una oportunidad y restringe esa libertad. Entonces, en esa libertad de agencia desde la perspectiva instrumental que quisiera con la cual quisiera iniciar el cierre de mi intervención, es esa capacidad que nosotros podemos desarrollar para que ellos amplíen esas capacidades, esos funcionamientos que consisten en poder tomar decisiones frente a su salud, a su educación, hacia
sus relaciones sociales, cómo estamos haciendo eso en realidad, para que después ellos puedan tomar una libertad de agencia relacionada con libertades constructivas, donde ellos ya puedan tomar y deliberar en la sociedad de manera más concreta, de manera más decidida, ¿verdad? Generar y construir, por ejemplo, políticas públicas o planes a partir de sus prioridades y a partir de esas agendas comunes que se dan en lo micro, que se dan desde lo micro. Entonces, este enfoque de capacidades creo que nos abre una reflexión, identificar si de verdad lo que estamos haciendo es desde muy, muy temprana edad, desde ese sujeto que nace en una sociedad, privarlo de su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel, por esas reflexiones tan importantes. Yo quisiera leer 4 frases que me parecieron muy importantes. Una es comprender que los cambios de la sociedad existen y se deben trabajar en red. La corresponsabilidad. Potenciar las habilidades y capacidades de los adolescentes para favorecer la libertad y las posibilidades del ser. Totalmente coherente con el discurso del señor secretario de Educación. Buscar cambios que respondan a las individualidades del ser para generar oportunidades y alcanzar la transformación del joven, del ser, y con ella su verdadera felicidad, que hacía referencia al video que nos presentó, que transmitimos ahorita, también buscar la realización del ser. El contexto educativo abre puertas y debe ser un trampolín para que los chicos encuentren su realización. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Un placer tenerla con nosotros. Bueno, pero no te nos vayas, porque para hablar de todos estos temas, también tenemos un joven, Cristian David Holguín Trujillo. Él es un joven de 26 años y bueno, viene a contarnos desde su experiencia cómo podemos nosotros desde la educación fortalecer esos caminos y esos puentes para poder proyectar a estos jóvenes. Cristian, bienvenido. Bueno, público escucha. Bueno, buenas tardes ya a todas las personas conectadas al live. Es un gusto poder estar en este espacio. Me uno a las palabras de Isabel cuando refiere que estos son los espacios que construyen país. Estos son los espacios que necesitamos para generar esas alianzas interinstitucionales que son tan necesarias para lograr el objetivo principal que tiene el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, que es lograr volver a colocar el chico en la sociedad de la mejor manera, ¿cierto? Y disminuir el delito a través de la no reincidencia y el desistimiento del delito de los chicos que egresan del sistema de responsabilidad penal. Entonces estos espacios ayudan y fomentan, experiencias y proyectos que puedan, disminuir esta reincidencia. Entonces digamos que mi intervención estará más enfocada desde la experiencia, ¿cierto? Contaré inicialmente quién soy. Mi nombre es Cristian Holguín, lidero Corporación Sueños 4.0. Corporación Sueños 4.0 es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por egresados del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que busca como principal objetivo ayudar a disminuir la reincidencia y conductas delictivas de los jóvenes que egresan del sistema de responsabilidad penal. ¿Cómo lo hacemos? Ayudamos al desarrollo de habilidades, de habilidades prácticas que les permitan a los chicos emplearse de manera inmediata en la nueva industria digital o en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Me encantó escuchar las palabras del secretario de Educación cuando habló todo el tema de la cuarta revolución industrial y cómo es necesario un sistema educativo coherente a esta revolución, que aún contamos con el sistema educativo de la primera revolución industrial cuando hablábamos de la producción en serie, ¿cierto? Cuando se requería una producción en serie y unas habilidades más ligadas a esa industrialización que vivía la humanidad por primera vez. Ya estamos viendo la cuarta revolución industrial, una revolución que promete transformar de manera significativa y profunda muchas áreas del conocimiento, muchos trabajos, muchas formas en que la humanidad resolvemos los problemas, y eso es lo que hace que en cierta medida las habilidades que se requieren sean totalmente diferentes
y que no se están formando. Y eso ya está dejando unas huellas impresionantes en nuestro país y en nuestro continente. Latinoamérica cuenta con la mayor brecha de habilidades del mundo. Eso quiere decir que el mundo educativo está teniendo un desfalco gigante con el mundo laboral, no se está formando para el mundo laboral en Latinoamérica. Incluso un reciente estudio de Monpol Group descubrió que en Colombia son 6 de cada 10 empresas en Colombia tienen problemas para encontrar talento humano calificado. Eso quiere decir que más del 50% de las personas que se están postulando vacantes no tienen las habilidades que se requieren. Y esto es súper crítico porque estamos hablando de educación regular. Sabemos que esas personas que están postulando los trabajos son personas que pasaron por la educación regular, seguramente por una universidad, por la educación formal. Ya todo se vuelve mucho más complejo cuando hablamos de chicos egresados del sistema de responsabilidad penal, que vienen con una serie de desventajas sumadas a lo largo de su vida, que le limitan el acceso a muchos bienes, a muchos servicios, a oportunidades, a un desarrollo adecuado de su vida, y lo que termina es en el delito, en la comisión de delito, en el consumo desaforado de sustancias psicoactivas, y siendo un problema social, ¿cierto? Entonces, por eso, la idea de mi intervención es contar un poco desde la experiencia qué fue lo que nos ayudó a mí, a mi equipo y las personas con las que hemos estado trabajando a que puedan tener una transición exitosa a lo que es el mundo del trabajo. Y si logramos que se ingresen al mundo del trabajo, y en un trabajo estable, con unas condiciones laborales adecuadas y con un salario digno y que le permita romper los ciclos de pobreza, seguramente es una persona que va a desistir del delito, porque dentro de las principales causas del delito, y me uno a las palabras de Isabel, no es que la pobreza esté ligada directamente al delito, pero sí son esos contextos de desventaja los que fomentan la delincuencia. Entonces, al romper esa desventaja económica, se generan muchas más oportunidades, no solo para el chico, sino para su familia y las generaciones posteriores. También hay unos marcos normativos, hice una presentación sobre marcos normativos, pero creo que ya extenderme sobre el tema de cómo es el marco normativo y también sobre esas leyes y marcos internacionales de la ONU sobre cómo la educación se debe transformar y cómo las habilidades, las herramientas, las TIC deberían implementarse para fomentar la educación 2030, ¿cierto? Sabemos que hay los objetivos de desarrollo sostenible, que esos objetivos están para el 2030 y que dentro de los objetivos está hacer una educación equitativa para todos y que en realidad garantice llevar una vida. Entonces, partiendo de la experiencia y uniéndome también a las palabras de los diferentes rectores cuando hablan de la educación basada en proyectos, nosotros proponemos como corporación que la educación que se debe implementar en el sistema de responsabilidad penal tiene que ser totalmente una educación basada en proyectos, porque la educación basada en contenidos, como lo decía el secretario de Educación, la educación basada en contenidos ya no está contextualizada a las necesidades que tenemos como humanidad. Y escuché la pregunta que hacían, y entonces ¿cómo somos competitivos en contenidos? Pero los contenidos están en todas partes. En este dispositivo móvil tenemos acceso a la educación que la humanidad ha recogido a lo largo de su historia. Ninguna biblioteca ni la suma de ellas tiene tanta información con la que tenemos al podernos conectar a internet a través de este dispositivo. Entonces el contenido está en todas partes. Lo que ahorita necesitamos son habilidades que nos permitan competir o al menos trabajar de una mejor manera con la inteligencia artificial, que es ella, junto a la automatización y otras tecnologías que habilita la inteligencia artificial, el internet, la computación en la nube, muchas otras tecnologías como el Big Data, como el Machine Learning, que es inteligencia artificial, como el blockchain, que es en lo que se basa todo lo que es las criptomonedas. Todas esas tecnologías van a transformar el mundo del trabajo de una manera increíble. Se prevé que la automatización desplace más del 60% de los puestos de trabajo en el mundo, pero según el Foro Económico Mundial y su oficina para el futuro del trabajo, el panorama es mucho más alentador. Esos trabajos desaparecen, pero se trasladan a otros campos de conocimiento y se crean muchos más, ¿cierto? Muchos más puestos de trabajo en la automatización para trabajar junto a los robots, para reparar robots, para construir robots,
para encontrar maneras creativas de solucionar problemas con robots, inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, la educación no se centra en saber y aprender a aprender, porque poco de lo que yo utilizo hoy en día, y lo digo como experiencia personal en lo que trabajo ahora en la innovación social, poco de lo que aprendí en el colegio como contenido lo aplico hoy. Obviamente todo lo que es pensar, pensamiento crítico, trabajo en equipo, todas esas habilidades las utilizo para todas las tareas que tengo en mi día a día. Y eso es en lo que se debe centrar la educación para estos chicos, en habilidades que el Banco Interamericano de Desarrollo nombra como habilidades transversales, las habilidades socioemocionales. Esas habilidades, ¿por qué transversales? Porque son transversales a cualquier actividad económica a lo largo del tiempo. Continuando con lo de la inteligencia artificial y automatización, ese movimiento del mundo laboral hacia unas nuevas formas de solucionar problemas, de trabajar y todo ese tema hace que las habilidades cada vez cambien más rápido, ¿cierto? El mundo va cada vez en un cambio mucho más acelerado y ese cambio acelerado hace que lo que yo sepa hoy seguramente en 2 años, 3 años ya no sea útil y cada vez eso va a ser más rápido. O sea, el cambio es cada vez más acelerado y ese cambio acelerado hace que las habilidades tengan que cambiar constantemente y ahí entra algo nuevo que es educación continua, educación para toda la vida y que en eso ya debemos estar, ya nos debemos estar preparando para eso. Ya nuestra vida no es lineal, estudiamos, luego trabajamos, no. Lo que estudiamos no va a ser útil en 10 años, entonces nos va a tener que seguir aprendiendo, pero aprendiendo para toda la vida. Por eso son marcos y estas leyes internacionales que dicen que hay educación para toda la vida. Y desde ya debemos estar pensando en este tema, en seguir estudiando y desarrollar mecanismos donde las empresas fomenten la formación, donde las personas entiendan que deben seguir trabajando, no llegar todos los días a su casa a ver novelas, sino seguir capacitándose y desarrollando las nuevas habilidades que el mundo necesita, si no van a entrar en desuso sus habilidades. Cada vez van a entrar en más desuso y no van a poder ser útiles en el mundo laboral. Entonces ahí la importancia de seguir aprendiendo para toda la vida. Entonces, pero en ese cambio constante de actividad laboral hay algo que se mantiene y son las habilidades transversales. Saberme comunicar, saber liderar, ser resiliente, adaptabilidad al cambio, pensamiento crítico, todo, saber hablar en público, saber comunicar un pensamiento al medio, ¿cierto? Hay una frase bien interesante que es el que no sabe comunicar lo que piensa está al mismo nivel como el que no sabe pensar, ¿cierto? Entonces todas esas habilidades son transversales a todo ese cambio que vamos a tener como humanidad en el tema laboral. Y esas son las habilidades que debemos estar desarrollando para nuestros chicos. Pero yo sé que ustedes tienen una pregunta gigante. Tenemos una población súper compleja. Sabemos que la población del sistema de responsabilidad penal no es una población normal, es una población diferenciada, una población con unas características y unas problemáticas particulares. Y desde ahí debe partir la educación. Por eso también traje el marco normativo y voy a leer un poco en el decreto 2383, por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que dice en sus artículos 69, 70 y 71, la educación para la rehabilitación social y determina que esta modalidad de servicio comprende programas dirigidos a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que permitan su reincorporación a la sociedad. Además, las citadas disposiciones establecen que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales fomentarán la educación para la inclusión y la reinserción de personas y grupos sociales con carencias y necesidades de formación, con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas en ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Entonces, desde ahí nos hablan de que la atención educativa para estos chicos debe ser diferencial y nosotros como corporación ya lo hemos pensado porque nosotros fuimos parte del sistema y nos hemos enfrentado a lo difícil que es formar o mantener comprometidos a estos chicos por el modelo educativo, son totalmente apáticos. Entonces existe, gracias a la tecnología o gracias a la innovación y a los nuevos mecanismos, formas de mantener más comprometidos a estos chicos que tienen resultados increíbles en otras partes del mundo. Y en casos de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo es por unos temas muy interesantes, por ejemplo, de la gamificación, cómo implementar videojuegos o la lúdica, no necesariamente tiene que ser videojuegos, puede ser juego análogo, la lúdica dentro de los procesos educativos. El jugar siempre tiene un proceso muy interesante de competitividad, esa competitividad fomenta acción. Y entonces, ¿cómo se mantiene comprometida una persona
a que aprenda o que desarrolle habilidades o a que entienda cómo o que se sienta apasionado por estudiar y es implementar estos mecanismos como la gamificación, la educación basada en proyectos o la aprendizaje basada en proyectos, pero aquí hay una gran oportunidad a todas las personas conectadas que, digamos, esta educación basada en proyectos nos permitiría vincular la empresa privada, el tercer sector, incluso el sector público, para que los proyectos favorezcan a la sociedad, ¿cierto? Para que se construyan proyectos en los que los chicos aprenden, pero que también se entregan a la sociedad como productos para favorecer al microempresario, a la organización social, que no tiene un sitio web, por ejemplo, para recaudar fondos, que no tiene una marca, que no tiene una comunicación en redes sociales, hablando más de habilidades, ¿cierto? Entonces es una gran oportunidad de implementar nuevos modelos educativos que nos permitan traer también la participación de otras instituciones y hacer, porque para lograr una resocialización verdadera de estos chicos necesitamos un compromiso no solo de las instituciones que hoy hacen parte del CERPA, sino también de la familia, de la población civil, de la empresa privada, de la empresa pública, de las ONG, con sus diferentes causas, las debemos hacer partícipes porque el delito nos compete a todos, ¿cierto? Y son chicos que con oportunidades, formación de calidad, trabajo y una aceptación social adecuada, seguramente son chicos que van a construir sociedad. Y nos ponemos como ejemplo, nosotros en algún momento pasamos por el sistema de responsabilidad penal por X o Y motivo, y hoy en día desarrollamos proyectos que combinan innovación, que combinan tecnologías de información y las comunicaciones para resolver problemas justamente para esta población. Lo hemos hecho en la pandemia, lo hemos hecho para el desarrollo de habilidades, lo hemos hecho para lograr alianzas y ahora lo hacemos para recaudar fondos, para lograr generar todo esto que les cuento. Pero ¿dónde están los recursos para montar videojuegos, para enseñar a los chicos del sistema de responsabilidad, poner, por ejemplo, alfabetización digital o simplemente alfabetización? ¿Cómo le enseña un chico a sumar, restar, multiplicar y dividir? Ya existen videojuegos en otras partes del mundo con niños de 4 años dividiendo por 3 y 4 cifras. Por 3 y 4, yo no me acuerdo de dividir por 3 y 4 cifras, y ya existen niños de 3 y 4 años gracias a videojuegos, gracias a juegos en línea, donde se apela a la competitividad, a la lúdica, para hacer que ellos se sientan comprometidos con el aprendizaje. Entonces, ya existen muchas formas, muchas plataformas gratuitas, y yo sé que ya, porque en el tema educativo, siempre que me encuentro con un docente me hace esta pregunta, pero es que la conectividad que tenemos en los centros de atención especializada o en los programas del sistema de responsabilidad penal, sea cual sea la modalidad, tienen problemas de conectividad, pero eso se puede subsanar, y esto es una propuesta que lo hacemos nosotros desde la corporación. Unámonos como entidades prestadoras del servicio a estos chicos para exigir a las entidades territoriales que los rubros que por ley, por el decreto 1883, tienen que destinar al sistema de responsabilidad penal, se destine para este tipo de transformación, para transformar el modelo educativo, porque lo más importante para el chico, más allá de que el chico aprenda a decir buenos días, buenas tardes, que es muy importante evidentemente, es que el chico tenga la mayor posibilidad de reintegrarse socialmente. Y bueno, dime el ejemplo, más que participe en muchos grupos, encuentros y que escuche cómo le siente su compañero o que quiera expresar sus sentimientos, más allá de todo esto que es el modelo de intervención terapéutico que utilizan la mayoría de operadores, lo que más ocupa al sistema de responsabilidad penal es el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan reintegrarse a la sociedad al momento de salir, porque vivimos en una población compleja y ahora la pandemia trae a multiplicar y a ahondar todas esas problemáticas. El desempleo juvenil se va a disparar de una manera increíble. Muchas personas ahora están desempleadas y la tasa va a incrementar. Y si no hacemos algo, nuestros chicos van a estar dentro de los más desfavorecidos y esto va a incrementar exponencialmente la tasa de reincidencia. Entonces, tenemos que tomar acciones urgentes ahora, porque estos grandes cambios traen grandes oportunidades, pero si hacemos algo, si tomamos las decisiones, hay muchas cosas que podemos hacer, y una de las cosas que nosotros proponemos, y no sé si alguna vez has escuchado el crowdfunding es financiamiento colectivo, como entre todos los miles de personas que trabajan en esa responsabilidad recogemos 10.000 pesos, y esos son
y esos son unos cuantos millones que se pueden invertir en infraestructura. ¿Cómo logramos hacer alianzas con el sector prestador de servicios, con las ISP, que son los Internet Servicios Providers, los prestadores de servicio de Internet, que seguramente si les proponemos proyectos sociales interesantes para utilizar el Internet para la formación de habilidades, seguramente estarán muy interesados. Google Colombia, la empresa de tecnología más grande del mundo con su oficina aquí en Colombia, ellos están interesados en unirse con nosotros para desarrollar habilidades para los chicos, y ahí se logra generar algo que nosotros como corporación llamamos experiencias significativas. Si estos chicos logran tener una experiencia tecnológica, una experiencia de desarrollo de competencias, pero que para ellos sea muy trascendental o que socialmente sea muy aceptada. Por ejemplo, les doy este caso: si un niño algún día va a la NASA y regresa aquí a Colombia, seguramente el sueño hasta que lo pueda lograr será ser astronauta, porque tuvo una experiencia significativa y conoció de primera mano lo que la potencia de ser astronauta, ¿cierto? Entonces, si Google, Microsoft, Facebook, que tienen sus diferentes oficinas en Colombia, se compromete, ponen sus logos, ponen sus marcas, ponen camisas, ni siquiera que las cosas que nos permiten hacer camisas con los logos de ellos, esas son experiencias significativas que para los chicos serían transformadoras. Seguramente un chico de ellos que va a aprender seguridad informática, un chico que va a aprender sobre social media, que son las carreras del futuro. Nosotros hoy en día trabajamos en carreras que cuando yo nací no existían, y eso pasa y pasará mucho más, será mucho más fuerte. El 65% de los niños y niñas que están hoy en día en educación primaria van a trabajar en puestos que aún no se han creado. Y yo los muestro como ejemplo. Yo tengo 26 años y yo trabajo en algo que en el 2000 no existía. Yo trabajo en las redes sociales y creo aplicaciones web, aplicaciones móviles, y los dispositivos móviles de esa época ni siquiera estaban, los smartphones no existían en esa época. Entonces hay que desarrollar habilidades que de verdad les permitan a los chicos emplearse, utilizar mecanismos para desarrollar esas habilidades y que además de desarrollar las habilidades nos permitan integrarlas al sector privado, al sector público, al tercer sector en todo este proceso. Y yo finalizo con unas palabras muy interesantes, y es que estamos en la cuarta revolución industrial, como ya lo sabemos todos, pero esta cuarta revolución industrial trae grandes cambios, y para nosotros como región y país trae una gran oportunidad, y es poder desplazarnos de la extracción minera y de la manufactura a vivir de la creatividad, el conocimiento y la cultura. Lo que decía el secretario, en esos tres componentes, en la creatividad, el conocimiento y la cultura, hay una riqueza impresionante, y es la oportunidad que tenemos como región de ser potencia, de poder transformarnos y llegar a ser potencia mundial como exportadores de servicios digitales. Sabemos que Latinoamérica tiene una gran cantidad de culturas. Colombia tiene más de 130 culturas nativas registradas. Esas culturas, esos pueblos ancestrales tienen riqueza cultural. Según la economía naranja, que es economía creativa, esa riqueza cultural es riqueza económica para nosotros como país. Si sabemos focalizar adecuadamente esas costumbres, esos conocimientos ancestrales, esa gastronomía ancestral, esos productos que tienen un diseño único, que viene de una historia y una cultura única como especie, no como especie, no, como sociedad que se formaron ellos. Eso es riqueza, y si logramos que ellos sean visibilizados, esa riqueza va a ser básicamente nuestros pozos petroleros. La cultura sería nuestro petróleo, y vivíamos de la creatividad y de la cultura de las personas, no de la extracción de nuestra tierra, digamos. Y el cambio climático lo dice, ¿cierto? Cómo nosotros como país dejamos de explotar nuestra tierra, dejamos de que el imperialismo eso suena un poco izquierdoso, como diría Bapis, pero cómo no permitimos más la extracción, sino que vivimos de la riqueza de nuestras personas. Y ahí, en esa transformación de la generación de riqueza para el país, está también oportunidades gigantes para poblaciones históricamente excluidas, como son los chicos del sistema de responsabilidad penal. Entonces, es como otras palabras de motivación para terminar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias. Cristian, muchísimas gracias por tu intervención muy interesante. Necesitamos potenciar las habilidades blandas y tecnológicas de nuestros estudiantes, todas las habilidades y competencias comunicativas y sobre todo el pensamiento crítico, para desarrollar en ellos jóvenes competentes para que se enfrenten a los nuevos retos del siglo XXI. Para las carreras del futuro, muy interesante. Mira que en el chat te felicitan, Cristian.
Me voy a permitir leer por acá un comentario. Dice, felicitaciones, Cristian, por ser un modelo para nuestros jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De verdad que sí. Bueno, pues tenemos muchas preguntas en el chat. Por aquí creo que tenemos tiempo, entonces hay varias preguntas para el secretario. Secretario, ¿todavía estás por acá? Ah, lástima. Creo que ya se nos retiró del chat. Sí. Bueno, pero a ver quién nos quiere responder esta pregunta. Dice también, el desarrollo de todas esas competencias también requieren información de contenidos para llevar a la práctica. Bueno, aquí hay unas preguntas muy dirigidas hacia el secretario de Educación, pero pues ya se nos retiró del chat. No sé si de pronto el rector tiene forma de comunicarse con él, a ver si es posible volverlo a conectar. ¿El rector tampoco está? Bueno. Entonces, pues no siendo más, damos por finalizado este encuentro, no sin antes agradecerle a nuestros invitados por su participación y sus valiosos aportes, a Santiago en el máster, que nos colaboró muchísimo desde todos estos días para organizar esta transmisión, a la Secretaría de Educación de Manizales, a la Corporación Sueños 4.0, a la Institución Educativa Rural Miguel Antonio Caro, a la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali y al Grupo de Investigación Maestro Siglo XXI, por supuesto, a todos los asistentes al evento. De verdad que es un placer para nosotros poder tener estas oportunidades, poder tener estos diálogos que nos ayudan, que nos permiten hablar de eso que tanto nos gusta, que es la educación, que es nuestra razón de ser, ¿cierto? En la parte profesional. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Dios nos bendiga. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues siempre atento a lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias, Lisa.